sentido? No tiene sentido porque vivimos en situaciones completamente distintas. Los monos no son la Mara Salvatrucha. La entrevista que tuve hoy con Bullrich va en ese sentido. Lo que pasó fue que en la asunción de Milei no vino Bukele, vino su ministro de Seguridad y hubo una charla entre el ministro de Seguridad de Bukele y el gobierno. A Bullrich lo que le interesa no es que le manden policías de El Salvador, le interesa que le manden funcionarios técnicos para que le expliquen cómo aplicar el plan, cómo aplicar el modelo. Pero, o sea, ¿es aplicable? Vuelvo a preguntar. No. El modelo, pregunto por segunda vez. ¿Es aplicable? Te voy a decir algo muy sencillo. El modelo de Bukele solo es aplicable con un Estado devastado que no le pueda responder y con un aparato judicial adicto que le diga todo que sí. Según Amnesty International, el estado de excepción de Bukele, el modelo de Bukele es la caída del Estado de Derecho. Es el estado de excepción en donde las fuerzas de seguridad y el Estado pueden hacer lo que carajo quieran con la vida humana. Entonces no es aplicable. Fede, ¿no es lo que ella presentó en campaña, que se llamaba cárcel y la había puesto Cristina Kirchner? No, el método de Bukele es peor. El método de Bukele, vos te pueden detener. Es una lata de sardinas el método de Bukele. Pero no, el método de Bukele, digo, en lo legal. Te detienen 15 días. 15 días, no puedes llamar a tu esos abogado. 15 días vos no tenés derecho a defensa, no tenés derecho a abogado, no tenés derecho a que un juez sepa de dónde estás, podés estar en cualquier lado. Y recién a los 15 días aparece la posibilidad de que vos puedas comunicarte con el exterior. O sea, muchachos, estamos hablando de algo serio. No estamos hablando de una boludez. Vamos a dar... La justicia no va a dejar acá de operar. Bueno, por eso mismo, pero no estamos hablando de una boludez. A ver, se habla tanto de la doctrina Chocobar, que es una de las banderas de Patricia Bullrich. ¿Saben por qué condenaron a Chocobar por homicidio en exceso de cumplimiento del deber? Porque hubo una justicia que dijo, esto no va. En el estado de excepción de Bukele hubo 60.000 detenciones y más de 130 muertos en custodia del Estado. Eso es gravísimo. En un país sensato, el modelo Bukele no se aplica porque en Argentina tenemos una tradición de derechos humanos que hay que defender a ultranza. ¿Cuál es la tasa de homicidios de la República Argentina? La tasa de homicidios de la República Argentina es 4,2. En la Ciudad de Buenos Aires 2,8. ¿Cuál es la tasa ¿cuál es la tasa de El Salvador? Ecuador 34. Ecuador 34. ¿Y El Salvador? Arriba entre el 30 y el 35. O sea, miren lo que estamos hablando, más extremas. Miren lo que estamos hablando. Con esto estamos negando 4.6 y nos llevamos nosotros 4.2. Perfecto. ¿Con esto estamos negando las situaciones de inseguridad que hay en la Argentina? No. La Argentina no está exenta de tener situaciones de inseguridad como ningún país del mundo y ninguna ciudad del mundo lo puede evitar. Esto pasa. Mientras haya humanos, va a haber inseguridad. Mientras haya injusticia, va a haber inseguridad. Mientras haya pobreza, va a haber inseguridad. Mientras haya gente mala, va a haber inseguridad. Mariano, te quiero comentar. Y mientras, perdón que lo desvíe un poquito de la agenda, pero mientras el negocio de las drogas sea ilegal, también va a haber mucha inseguridad en el nivel de los distribuidores de los monos, que no son ningunos narcos, o en el nivel de las maras en el centro. Quiero agregar un dato más de la entrevista que tuve con Bullrich. Empezamos a hablar de dónde podría aplicar el modelo Bukele y ella misma dijo en la problemática que vimos este verano y en las últimas semanas. Peleas en la cancha, peleas en boliches. No, está loca. Bueno. Lo que digo es, ¿por qué no aplicamos, por qué Milei no aplica el método Bukele en lo social? Claro. No, a ver, ¿por qué también no pensar? Ya que queremos ideas creativas. Triplicó el salario mínimo, triplicó las jubilaciones, hay una parte porque hay un método Bukele ahí, ¿eh? El método social de Bukele es una parte que nadie habla de eso. Por eso nadie dice nada. ¿Vos la conocés? ¿La podés desarrollar? Él era un reivindicador de kirchnerismo, Bukele. Y siempre dijo estar más cerca de Cuba, de Argentina, de Venezuela, que de la derecha antes de ser presidente. ¿Cómo encaró él la materia de seguridad? Es muy distinta a cómo él encaró el problema social en su país. Él hizo eso, triplicó el salario mínimo. La primera medida que hizo triplicó el salario mínimo. Triplicó la asistencia. Triplicó la asistencia social y triplicó las jubilaciones. Pero por algo ganó, no, me 85%. quedé pensando, tengo una contradicción, ¿no? Con esto de la inseguridad, la cantidad de muertes y demás, porque yo siempre, a mí me gusta ir a los datos. Pero la verdad es que si son 30 o son 3, ahí entra mi contradicción de qué me importa. Son 3. Pero no podés sacar una problemática. Ya lo sé, pero déjame terminar. Chicos, cada vez que hablo me atacan y no puedo terminar los conceptos. Pero déjame solamente que te interrumpa un segundo. O sea, cuando vos elaborás una... No seas mal. No seas Cuando vos elaborás... Pero chicos, no puedo terminar los Te dejo ahora, después te dejo 40 minutos. No mientas. Cuando nos faltan menos de 40 minutos para que termine. Cuando vos elaborás una política pública, yo entiendo que desde un lugar de periodista vos podés establecer esto que decís. Pero cuando vos estableces una política pública, ese dato es central.
No es Por un eso dato te menor. estoy diciendo, Te dejo hablar. entro en una contradicción, porque para mí los datos son muy importantes, pero mi sensibilidad hace que nosotros en la calle, yo he hecho he estado como cronista durante muchísimos años y me he matado cubriendo un montón de hechos que te desgarran todos los días. Entonces, en esa sensibilidad, cada muerto vale. Obvio. Entonces, ahí entro y pienso, digo, no se puede en el área de la seguridad tener algún tipo de método, ¿Puedo decir algo? justamente, un poco más riguroso, sin vulnerar derechos, que pueda de verdad no tener, no te digo cero, pero al menos no tener la inseguridad que tenemos, con la que tenemos que convivir constantemente, no yendo a los muertos, pero a que te tenés disparen y que te quedes sin un pie. Forzosamente tenés que llegar a la comparación con otros países y sacando muy poquititos países sudamericanos. El resto están por encima de la Argentina. No estoy sacándome el lazo con la pata, digo, lo que encontrás es lo que vos tenés que resolver y resolverlo es un trabajo de todos los días para poder cumplir en cada uno de los lugares que tiene que llegar. Ahora, en el medio de esa discusión, presta atención a lo que dice Pitu, porque primero ponle el plato arriba de la mesa y deja que los pibes le den... Diana, en eso estoy con vos, pero ustedes me dan los datos y yo también te digo que por ahí hay un montón de gente que sale a las 5 de la mañana a tomarse el bondi con Que mucho también es verdad. miedo También de es que verdad. le peguen un tiro. Sí. Y no está bueno. Obvio que no. Entonces digo, Por ¿no eso hay hay alguna incremento. metodología como para poder llevarle tranquilidad a esa gente que merece ir a La trabajar única que conozco sin yo, miedo? la única que Es darle conozco de yo comer al es resto. en los países que tienen menos índice de inseguridad, que son los mismos países que tienen menos brecha de desigualdad. Hay algo... También. ¿Qué es a ver, eso? También. a ver, Diana, mientras... También. Es eso. Perdón, Yo te Diana. la Los doy, países te la más doy. seguros son los que Sí. tienen menos brecha de Si la entrada. gente come, Mientras si la el primer gente trabajo de labura. un chico, mientras el primer trabajo de un chico en Rosario sea pegarle un tiro a la puerta de un tranza o pegarle un tiro a la pierna de un tranza por 50.000 pesos y una moto, o un pibe gana 1 millón de pesos por afanar un Audi en La Matanza para revenderlo y de paso meterle un tiro en la cabeza a un vecino, mientras las oportunidades laborales en la Argentina Está bien. sean esas, vamos a tener inseguridad. Por Ahí te supuesto banco que bien. se necesita Es lo más mismo que policía. elijo Por supuesto pensar que necesitamos distinto más igual, policía en las Fede. paradas de colectivos. Por supuesto que necesitamos más supervisión. Por supuesto que necesitamos un Estado de Derecho más fuerte. Pero mientras tengamos esa desigualdad aberrante, mientras los ricos digan que a los pobres los están matando y los ricos se la queden toda, vamos a vivir Bueno, así. ahí vamos a la segunda Incentiva la instancia que compra. yo siempre planteo.